El Porfiriato. Se conoce como el Porfiriato al periodo de tiempo que transcurre entre los años 1876 y 1911, lapso en el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. Esta larga presidencia se vio interrumpida por tan solo 4 años, desde 1880 hasta 1884, tiempo en el cual Manuel González fue presidente. Al ganar las nuevas elecciones, Porfirio Díaz retorna al poder el 1 de diciembre de 1884. Es durante este mandato presidencial cuando México logra el desarrollo económico más grande de su historia. En este tiempo sucedieron muchas cosas sobresalientes en el país. Se logró alcanzar la estabilidad política, se registró un extraordinario crecimiento económico, disminuyó considerablemente la delincuencia y el vandalismo casi desapareció como fenómeno social. Pero a la par de estos grandes cambios a favor de la patria, también hubo grandes abusos, tales como despojo de la propiedad comunal indígena, se fortaleció el latifundismo, se reprimió con mano dura, mediante la ley fuga o la pena de muerte, a quienes alteraran el orden público o se opusieran al régimen. Se atacó la libertad de prensa y la gran parte de la población se mantuvo en la pobreza. Sin embargo, las clases menos acomodadas comenzaron a rebelarse debido a que no habrían recibido muchas mejoras en su calidad de vida. Estos sectores trabajaban en fábricas o aún en ámbitos rurales como las haciendas. Este descontento interno de las clases bajas provocará que México deje de avanzar económica y tecnológicamente y terminará llevando a un periodo muy convulso que paralizará al país, la Revolución Mexicana. En 1906 comenzó un grave descontento popular contra el general Díaz y su gobierno a raíz de la crisis económica mundial y la sequía. La escasez de alimentos y el aumento del desempleo fueron detonantes para la movilización de los trabajadores mexicanos que, inspirados en el movimiento obrero que surgió en Estados Unidos para exigir derechos laborales, se lanzaron en manifestaciones que culminaron con huelgas que fueron sofocadas por el ejército. Este abuso de poder auspició una campaña de desprestigio en los sectores liberales y anarquistas radicales que acogían las demandas del pueblo. En 1909, Francisco I. Madero lanzó su campaña en busca de ser electo democráticamente al puesto de presidente de la nación y derrocar a Porfirio Díaz. Así comenzó la Revolución Mexicana, logrando que Porfirio Díaz presentara su renuncia el 25 de mayo de 1911, cerrando el capítulo del Porfiriato. El gobierno de Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz asume el poder, el estado financiero de México era una total quiebra, recién a partir del segundo mandato. La economía dará su gran salto gracias a la llegada de la inversión extranjera. Y los países que invirtieron en México son Inglaterra, Francia y Estados Unidos. A nivel interno, logró un estado de pacificación interna que recibió el nombre de paz porfiriana. Estabilidad más inversión extranjera es lo que llevó a México a crecer. La red ferroviaria amplió y favoreció el impulso de la economía gracias a que las zonas productivas estaban comunicadas. La última etapa del gobierno fue convulsa y el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México. Comienza así una etapa muy inestable y que hundió a la economía mexicana, la Revolución Mexicana. Principales características del porfiriato. La ideología se basó en el positivismo, cuyas premisas principales eran orden y paz. Enorme impulso para la economía mexicana. Durante este periodo, México alcanza el mayor crecimiento y progreso en toda su historia. Gabinete de gobierno integrado por políticos de diversas ideologías. Ahí convivían sin problemas lerdistas, juaristas e imperialistas. Se fomenta la construcción de ferrocarriles. Gran desarrollo de la cultura y ciencia en México. Florece la literatura, la pintura, la escultura y la música, gracias al apoyo e impulso del gobierno. El positivismo fue un gran estímulo para el estudio de la historia mexicana, hecho que contribuyó enormemente a la unidad nacional. Con este orden y progreso llegaron a México importantísimos inventores extranjeros.